nombre es Katy Cruz Cruz. El tema que les voy a explicar se llama la invalidez de los actos jurídicos. El objetivo principal de esa exposición es que mis compañeros conozcan y comprendan lo que es la invalidez del acto jurídico. Para empezar, quiero saber si estos mismos saben o conocen qué es un acto jurídico. Compañero, ¿qué es un acto jurídico para ti? Es un hecho humano. Es un hecho humano. Establece relaciones. Establece relaciones. Crea derechos. Crea derechos. Modifica las cosas. Modifica las cosas. Hay voluntad humana. Hay voluntad humana. Y crea obligaciones. Y crea obligaciones. Entonces veo que mi auditorio sí realmente conoce lo que es un acto jurídico, porque es de ahí de donde se desprende para que yo pueda explicarle lo que es la invalidez del acto jurídico. Entonces, como introducción, puedo enunciar de que un acto jurídico es inválido cuando no reúne todos los requisitos esenciales o que prevé nuestra reglamentación, es decir, cuando es imperfecto. La ley va a invalidar o va a anular todos los efectos que traigan consigo si el acto jurídico en ese caso no tiene los elementos esenciales de existencia, y va a nulificar todas las consecuencias que vaya a traer aparejado consigo mismo. Entonces, bien dije que es un acto jurídico. Según el autor, es un hecho humano, efectivamente, un hecho lícito, hecho voluntario. Esa, a su vez, va a establecer relaciones jurídicas que va a crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones, y esos efectos son requeridos por la ley y va a modificar las cosas. Eso en sí es un acto jurídico. Entonces, para que haya invalidez de estos actos jurídicos, se dice que el acto jurídico bien puede ser inexistente, y si es inexistente va a traer consigo aparejado la invalidez de ese acto jurídico. Entonces, la inexistencia va a consistir en de que el acto jurídico realmente no existe, porque no va a reunir los requisitos que establece nuestra reglamentación, como son la voluntad, el objeto y la solemnidad. En este caso, veamos cuáles son esos elementos primordiales para que pueda existir el acto jurídico. La falta de voluntad. En este caso consiste en la manifestación externa en este caso de los individuos que vayan a realizar el acto jurídico, y de que a falta de ese consentimiento de una de las partes se dice que el acto jurídico es inexistente porque va a carecer de la voluntad. La falta de objeto, que en este caso es la materia o la esencia del acto jurídico, es decir, el objetivo o la finalidad que tiene la realización o la celebración de ese acto jurídico. A falta de ello también se dice que el acto jurídico es inexistente. La falta de solemnidad. En este caso nuestra reglamentación hace mención de algunos requisitos esenciales para que pueda existir en este caso el acto jurídico. Podemos enunciar en este caso, por ejemplo, el matrimonio, que necesita de series de pasos o de celebraciones para que pueda surtir sus efectos legales. Exacto. Bien dije que la inexistencia bien puede producirse por la carencia de cualquiera de esos elementos. Los efectos que trae aparejados si el acto jurídico carece de esos elementos es que el acto no va a producir sus efectos. Y el acto jurídico no va a ser válido ni porque la persona o cualquiera de las partes la confirme, o por la prescripción, que en este caso es el paso o el transcurrir del tiempo y la pérdida de esos mismos de derechos y obligaciones. Y el efecto igual del acto inexistente es que puede invocarla a cualquier interesado, pero como bien dije, no va a producir sus efectos jurídicos que legalmente implican. La nulidad. Exactamente. La nulidad, el autor hace mención de que es la falta, en ese caso, de valor, de fuerza o de efecto que vaya a tener en ese caso el acto jurídico. Y en ese caso dependerá de que el elemento primordial es que va a ser contrario a nuestra reglamentación. Bien puede ser cuando hay ilicitud, ya sea en el objeto, en el fin o la condición, es decir, el objeto en cuanto a la materia, la ilicitud en cuanto a lo que establece la reglamentación no la contempla, y la nulidad nos hace mención el autor de que bien puede ser absoluta, es decir, cuando es contraria a lo que una ley prohibitiva establece, y la nulidad se puede entender como una especie de sanción o de infracción que tomará la reglamentación para invalidar el acto jurídico. Siguiente.
Entonces se produce, la nulidad se va a producir ya sea porque haya ilicitud en el objeto, ilicitud en el fin o ilicitud en la condición, que si bien dije la ilicitud no es más de que todos aquellos elementos que no sean permitidos por la reglamentación. Bien, se celebra si existen todos esos elementos que ya bien mencioné, que son el objeto, la materia y la solemnidad. Pero si el objeto, la finalidad o la condición no son permitidos por la ley, se dice que el acto jurídico es nulo, absolutamente, es decir, que no va a producir sus efectos. Entonces, los efectos de un acto nulo, bien, que sus efectos se producen provisionalmente, es decir, que a la celebración del acto jurídico, porque tiene todos los elementos primordiales que son la voluntad, el consentimiento, el objeto y la solemnidad, pero que en ese caso, por ejemplo, el objeto sea ilícito, que no sea permitido por la ley, entonces se va a producir el efecto provisionalmente en cuanto la reglamentación estudie que el acto jurídico no sea lícito o permitido por esto. Otro de los efectos es que cualquier interesado puede invocarlo, y el acto jurídico no es válido al igual que el acto inexistente, ni por confirmación, es decir, ni porque una de las partes confirme el acto jurídico, o ni por prescripción, es decir, por el paso del tiempo se anulan los derechos y obligaciones que bien pudiese tener en el transcurso del tiempo. Y otro de los elementos primordiales o de las características de un acto nulo es que se va a necesitar sentencia que declare, debido a que, como bien mencioné, el acto jurídico va a surtir sus efectos legales provisionalmente. La sentencia va a venir a reforzar y a enunciar de que el acto jurídico verdaderamente es nulo. Anulabilidad. Otro de los conceptos para referirnos a un acto inválido. El autor menciona que la anulabilidad es, en ese caso, una manera de mencionar o una especie de nulidad, pero a diferencia del acto nulo que es absoluto, la anulabilidad es un tipo de nulidad pero relativa, es decir, parcial, no del todo absoluto. Entonces, la anulabilidad no va a carecer de elementos de existencia, al igual que el acto nulo que tiene voluntad, objeto y solemnidad. La anulabilidad también cuenta con esos elementos de existencia, pero que parcialmente es contrario a lo que la ley menciona. Podemos enunciar como la edad, la forma y la ley que ordena nuestra reglamentación, que si bien cuenta con todos los elementos de existencia que son el objeto, la solemnidad, pero la ley estipula cuándo un acto puede ser anulable, cuando, por ejemplo, una persona celebra un contrato y este contrato lo haya celebrado una de las partes que celebran el acto jurídico sea un menor de edad. Entonces traerá como consecuencia que el acto jurídico sea anulable, pero de manera parcial, es decir, no de la totalidad. Pero en ese caso va a carecer o va a caer en los vicios que bien puedo mencionar, como el error, el dolo, la mala fe al celebrarse el acto jurídico. Entonces, la anulabilidad, bien dije, se va a producir por la falta de, o la voluntad haya sido viciada, como bien dije, por error, dolo, mala fe, lesión, etc. La falta de capacidad, como bien dije, que la celebración de un contrato, por ejemplo, sea celebrado y una de las partes sea un menor de edad, o la falta de formalidades que va a establecer la reglamentación. Los efectos de un acto anulable son de que, al igual que un acto nulo de manera absoluta, va a surtir sus efectos legales de manera provisional. El acto jurídico, aquí sí, a diferencia del acto nulo y del acto inexistente, aquí sí se puede confirmar, en este caso, la parte que haya carecido, en ese caso haya carecido o haya tenido, en ese caso, la falta de capacidad. Esta sí la puede confirmar el acto, y el acto entonces sí bien puede surtir sus efectos legales. Solo el interesado puede invocar, en ese caso, el menor de edad que quiera o desea confirmar el acto jurídico. Y aquí, al igual que el acto nulo, necesita de sentencia definitiva que declare que el acto sí bien puede ser modificado o bien puede ser ratificado por la parte interesada. En conclusión, bien mencioné que la nulidad viene siendo una especie de sanción jurídica dependiendo del grado de imperfección que va a tener el acto jurídico. Si tiene o cuenta con los debidos requisitos que cuenta la reglamentación o que enuncia nuestro sistema,
bien puede ser confirmado por cualquiera de las partes dependiendo de en qué hipótesis se encuentra dicho acto jurídico. Y va a consistir la nulidad en privar a este de todos los efectos que normalmente hubiera producido en derecho y que por confirmación de las partes hayan tenido. Entonces, eso sería todo. Espero que haya sido entendible mi tema. Gracias.